Academia Mexicana de Pediatría, la Academia Mexicana de Pediatría, para que nos dé unas palabras por este inicio de sesión. Héctor, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias, Mauro. Estimados compañeros y compañeras, pues me da mucho gusto que iniciemos este ciclo de conferencias que atinadamente han organizado tanto el doctor Guillermo Milán, coordinador de regiones, como nuestro amigo Mauro, ¿verdad?, que está aquí. Y esto es muy importante porque la academia necesita proyectarse con el conocimiento científico, pero llevarlo a las gentes que más lo necesitan, que es lo que vamos a tratar de hacer con este chat, que tengamos gente especializada, gente que tiene experiencia. En este caso, bueno, obviamente el doctor Melchor, ¿verdad?, que tengo el gusto de saludarlo y conocerlo desde hace mucho tiempo, dedicado mucho a lo que es la enseñanza y sobre todo ahorita con estos aspectos de inteligencia artificial. Quiero decirles que rápidamente que vamos a tener el Congreso Mexicano, el de nosotros como academia en la Ciudad de México, del 17 al 19 de octubre, que ya estamos trabajando para esto y les queremos pedir su apoyo a cada uno de los coordinadores de regiones y de capítulos para que pues sigan trabajando en pro de la academia y que puedan hacer propuestas para el Congreso basados en la experiencia que tienen y que puedan impartir los conocimientos y compartirlos con los demás. Me da mucho gusto iniciar y qué bueno que vamos a estar trabajando. Ojalá y las demás regiones, poquito a poquito, vayamos, como dicen los chavos, poniéndose las pilas para que trabajemos en pro de la academia. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes. Bueno, empezaremos. Pero ¿quién es Melchor? Bueno, yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Es un compañero médico militar, pediatra, egresado de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Hizo un fellowship en investigación clínica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge, Estados Unidos. Maestro en educación en profesiones de salud en la Universidad de Illinois en Chicago. Doctor en ciencias de la educación. Posgrado en la UNAM. Profesor de carrera titular sede tiempo completo definitivo, División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina del UNAM. Nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT. Actualmente es coordinador de evaluación, innovación y desarrollo educativos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este es un breve resumen. Ya sabemos que tiene múltiples publicaciones, libros editados, y no nos alcanzaría la hora que tenemos destinada para esto, para hablar al respecto de Melchor. Melchor, te cedo la palabra y te agradezco que estés aquí con nosotros. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Mauro. Pues ahí te pido cualquier cosa o percance por el chat de WhatsApp, me avisas, ¿no? Si hay problemas de audio o de las diapos, cualquier cosa. Este, bueno, primero le agradezco a Héctor Villanueva la invitación, señor presidente. Buenas noches, ahí en Chihuahua. Y a Mauro, ¿no? Y a todos ustedes que a estas horas de la noche están dispuestos a escuchar estas alucinaciones de la inteligencia artificial. Entonces voy a compartir la pantalla y pues reitero, Mauro, cualquier cosa me avisas, ahí se ve. Sí, se ve muy bien. Muy bien. Bueno, pues la presentación se la voy a compartir a Mauro después de la plática para que a cualquiera de ustedes que la quiera checar por las ligas y referencias está a su disposición. Ahí están mis datos de contacto. Y el tema es de la inteligencia artificial generativa y algunos aspectos educativos, éticos y médicos. Por una parte, hemos visto a la inteligencia artificial hasta en la sopa en el último año, ¿no? Viendo el calendario, la primera conferencia que di de este tema, específicamente de ChatGPT, fue en febrero del año pasado. Ya pasó más de un año. Entonces, seguramente muchos de ustedes están un poco hastiados, ¿no?, del tema, pero espero que algunas de las cosas que les diré no las hayan escuchado. Y si ya las escucharon, pues por lo menos repetirlas. Ya ven que parte del aprendizaje es la repetición. Pero por otra parte, de una manera bastante paradójica, hay una enorme cantidad de gente en el mundo y en México que no sabe que esto está ocurriendo. Entonces, la idea de la presentación del día de hoy es enfatizar que esto ya es como es decir, ya salió el genio de la lámpara, ya no lo podemos volver a meter, ya está ahí, ya llegó, ahora hay
hay que utilizarla de la mejor manera posible y haré algunas reflexiones pues sobre todo este tema. No voy a usar mucho tiempo en la parte técnica, pero los primeros minutos sí quisiera puntualizar la importancia de ir incorporando estos términos en nuestro lenguaje cotidiano. Entonces, desafortunadamente el término de inteligencia artificial es incómodo, nos cae gordo. La palabra artificial ya de por sí siente uno que esto no es bueno y empieza el miedo de que nos va a reemplazar, etcétera, etcétera. Entonces, la definición que viene ahí en la diapositiva es una de las que yo considero más apropiadas. Es un concepto muy amplio, ¿no? Que cualquier técnica que permita a las computadoras imitar nuestro comportamiento. Y hay un par de terminajos que están ahí en los dos cuadros de azul más oscuro. El primero es el de aprendizaje de máquinas. En inglés le llaman machine learning, ya tiene varios años, pero la mayor parte de los médicos nunca hemos oído hablar del tema. Algunos lo traducen también como aprendizaje automatizado. Y es esta capacidad medio mágica de aprender de las computadoras sin haber sido programadas explícitamente para ello. Esto es muy interesante porque choca con el paradigma tradicional de computación que aprendimos hace muchos años, que todo tenía que estar perfectamente programado. Aquí no, eso ya se trasciende, ¿no? Y el cuadro más oscuro que viene ahí a la derecha, que dice aprendizaje profundo, pues no se refiere al aprendizaje profundo que hablamos en pedagogía o didáctica de significativo o de largo plazo, sino es un término técnico de ciencias de la computación que se refiere a la extracción de patrones de datos mediante una cosa que se llama redes neuronales. Entonces, estas cosas deben de formar parte ya de lo que sabe cualquier profesionista y para muchas gentes lo que debe de saber cualquier ser humano en la era moderna. El mes pasado salió en Llama esta interesante editorial publicada por unos investigadores de Google, que es una de las empresas más grandes del mundo que están dedicadas a esto, ahora sí que de tiempo completo. Y hablan de tres grandes épocas. La primera época es la de los 50, esta cuestión de los modelos simbólicos y probabilísticos, que es la inteligencia artificial tradicional, lo que ocurrió hace ya bastantes años y que plantea eh, qué es a lo que hemos estado acostumbrados a pensar cuando hablamos de inteligencia artificial. Pero hay una segunda época que esa es más reciente, esa es de la última década, que se refiere a lo que llamamos el aprendizaje profundo, lo que les comentaba en la diapositiva anterior, ¿no? Esto ha realmente revolucionado el tema y ha generado muchísimos avances y la mayor parte de los profesionales de la salud no estamos muy al tanto de esto, ¿no? Entonces, esta es como la segunda gran época. Y la tercera gran época es la que estamos viviendo ahorita. Y esta empezó hace poquito, en el 2018, ¿no? Más o menos, con esto que se llama modelos fundacionales o grandes modelos de lenguaje. El ejemplo más popular y el que conoce casi todo el mundo porque lo hemos visto en las noticias es el ChatGPT, ¿no? De la empresa OpenAI de San Francisco, California. Entonces, ahorita lo que estamos viviendo es esta tercera época que para muchas personas es, ahora sí, la promesa de la inteligencia artificial se está cumpliendo. A diferencia de las épocas previas donde pasó mucho esto de como ahí viene el lobo, ¿no? Ahí viene la inteligencia artificial, pero nunca llegaba. Entonces, ahora sí ya llegó. Y lo que vamos a ver son algunos de los aspectos que tienen que ver con educación, con ética y con medicina en general. El año pasado, y desde principios de año, empezó a moverse mucho ahora sí que el piso de la educación en todos los niveles, porque esto empezó a generar mucho ruido en toda la comunidad docente del mundo, ¿no? Y como ven en la diapositiva, la UNESCO planteó que todos los ministros de educación del mundo deberían de tener una respuesta coordinada a esto. No, ahorita estamos en veda electoral, entonces no quiero hablar mal ni bien de nadie, pero en nuestro país falta muchísimo para esto en términos de los gobiernos federales, estatales y locales y el Congreso de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿no? Espero que
asimilen el ejemplo de lo que ocurrió esta semana en la Comunidad Europea, donde ya sacaron una ley muy interesante de inteligencia artificial a nivel de toda la Comunidad Europea. En fin, el punto pues es que todo el mundo se tiene que poner las pilas sobre el tema. Y en educación específicamente han surgido ya un montón de reportes. Este es uno de los más importantes de una organización norteamericana que se llama EDUCAUSE, que se dedica a educación en línea y a distancia. En el último reporte plantean que las 3 tecnologías clave que van a cambiar a corto plazo, ahora sí, la educación a todos los niveles son las que están en la diapositiva, y como pueden ver, las 2 primeras tienen que ver con inteligencia artificial. La de en medio es de la que estamos hablando ahorita primordialmente, que es la inteligencia artificial generativa, y se llama generativa porque genera texto, genera sonidos, genera imágenes y genera video. Entonces, la palabra generativa es el apellido de la inteligencia artificial que ahorita está pues causando toda esta revolución en el mundo, ¿no? Y algo interesante que viene ahí en la parte de abajo de la diapositiva es que cada vez están más borrosos los límites entre las modalidades de aprendizaje, entre la presencial tradicional y la que estamos viviendo ahorita a distancia. Es más, la plataforma esta que estamos ahorita usando, que es Zoom, con la cual la sufrimos o la gozamos en la pandemia, dependiendo del punto de vista de cada quien. Si ven el montón de botones nuevos que tiene, ya tiene un botón ahí que dice AI Companion, compañero de inteligencia artificial, y uno de resumen. Entonces ya estas plataformas, como la que estamos usando ahorita, pueden ayudarnos a usarla, a usar con mayor fortaleza plataformas como Zoom, que estamos usando para esta conferencia. Y reitero, ha habido una explosión de literatura del tema. Para los que no somos técnicos de ciencias de la computación o ingenieros, pues la recomendación es revisar documentos básicos que sean entendibles para personas que estudiamos medicina, pediatría, cirugía, etcétera. Para ello, y este es uno de los más bonitos, es muy corto, está traducido al español, es hecho por la UNESCO y el Instituto Internacional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, se llama IESALC. Es una breve guía descargable sin jerga que ofrece un panorama general de cómo funciona esto y cómo puede empezar a utilizarse en todos los aspectos educativos. Y nuestros vecinos del norte, que por cierto también tienen elecciones este año, espero, bueno, todos aquí estamos cruzando los dedos para que no reelijan al famoso Donald, pero bueno, ahora sí que de todos son capaces nuestros vecinos. Eh, El Departamento de Educación norteamericano generó este reporte, que es un reporte muy bonito, ¿no? Es un reporte sobre el uso de estos temas y el futuro en la ciencia y el aprendizaje. Es de acceso abierto, lo pueden descargar en la red sin costo. Y me gusta mucho su definición así súper sencilla de inteligencia artificial como algo que utiliza automatización basada en asociaciones de palabras, que es con lo que se nutre estos grandes modelos de lenguaje, ¿no? Y en este modelo se plantea algo que hemos hecho énfasis a lo largo de todo el año. Hay una serie de cualidades deseadas de estas herramientas que tenemos que tomar en cuenta para la educación. La primera es el círculo externo, el círculo moradito, que eh, la propuesta es que esto se utilice dentro de una perspectiva sistémica. También los que no somos ingenieros no estamos acostumbrados a hablar del lenguaje sistémico, de la teoría de los sistemas, pero déjenme decirles que una de las cosas que más está promoviendo el resto del mundo es que los médicos tenemos que aprender a pensar y hablar de sistemas, porque estamos en un sistema de salud disfuncional y lo que quieran, pero es un sistema. Y lo que ocurre en una parte del sistema afecta a la otra parte. Entonces, ese círculo externo es que tenemos que tomar en cuenta la perspectiva de sistemas, pues. La siguiente flecha, la azul, se refiere a que los seres humanos tenemos que estar en el loop. Loop en inglés quiere decir hasta bucle. Tenemos que estar en el proceso, porque si estamos nada más de usuarios finales, que bueno, eso es lo habitual. Habitualmente somos consumidores de todas las plataformas que usamos, Google Maps, Siri, etcétera. Idealmente tenemos que estar en diversas partes del proceso para que no se deshumanice
el uso de las herramientas, ¿no? Y no voy a entrar en detalle con todos los círculos que están en medio, pero el punto central es que idealmente debe estar centrado en los estudiantes y en los docentes. Así como los sistemas de salud deben estar centrados en los pacientes y en los profesionales de la salud, en educación, esto tiene que estar centrado en estudiantes y docentes. Y todos estos círculos de colores que están ahí son las cosas con las que tenemos que asegurarnos, ¿no? La privacidad, la transparencia, minimizar sesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto, reitero, está creciendo y la explosión de literatura ha sido brutal. Este artículo lo publicamos hace unos pocos meses en la revista Perfiles Educativos, que es la revista del Instituto de Investigaciones de la Universidad de Educación de la UNAM, y sacaron un número completito enfocado en este tema, en inteligencia artificial generativa, desde diferentes perspectivas, filosófica, práctica, legal, etcétera, y este lo escribí con un colega de la UNAM, específicamente sobre educación universitaria. Y quiero puntualizar aquí, por ejemplo, el coautor, Eric Carvajal. Este hombre es un ingeniero en ciencias de la computación, que tiene un doctorado en inteligencia artificial y que trabaja conmigo en el área donde me desempeño en la UNAM. El mensaje que quiero dar aquí es que tenemos que aliarnos con todas las personas que manejan los diferentes niveles de profundidad del tema para poder entenderlo y aplicarlo y hacer investigación del tema, porque si no estamos, igual que en medicina basada en evidencia, atenidos exclusivamente a la literatura científica de otros países, ¿no? Pues el artículo está gratis, lo pueden descargar también en la red. Y lo que está ocurriendo es algo muy interesante, que las herramientas para esto, como requieren grandes inversiones de dinero y de tiempo, se están creando materiales con una visión que en inglés se llama crowdsourcing, que esto implica como echarle montón, trabajar en multitudes para que cada quien ponga su granito de arena y crear ideas. Entonces, en este sitio, no sé si lo conocen, se llama Zenodo con Z, échale un vistazo, ¿no? Es de esas plataformas padrísimas de internet, gratuita, donde uno puede subir podcast, presentaciones en PowerPoint, manuscritos, te da derechos de autor con licencia de Creative Commons, licencia de acceso abierto, y tiene la parte interesante de que genera esto que se llama DOI, identificador de objeto digital, para que cada producto que está ahí tenga su identificador de objeto digital y sirva para muchas cosas, ¿no? Como ahorita los que tenemos de aquí al viernes para llenar la plataforma del rizoma de CONACYT para el SNI, sabemos que los DOI son importantísimos. En fin, lo pongo también como un ejemplo de contribuciones de gente de todo el mundo y ahí una de mis colegas que trabaja en el equipo de México puso ahí su granito de arena en, este, en esta colección de ideas de cómo utilizarlo, ¿no? Precisamente utilizó esto para estudiar la Revolución Mexicana. En fin, ahí le pueden echar un vistazo. Es muy interesante todo lo que se puede hacer cuando se trabaja con gentes de otros países. Y dejando un poco de lado la parte educativa, porque pues sé que mi audiencia en este caso son prácticamente todos médicos clínicos de diferentes especialidades pediátricas, quisiera puntualizar lo que dijo Banner Slack. Banner Slack ya falleció, descansa en paz, era un psiquiatra de Boston, trabajaba en la Escuela de Medicina de Harvard y en el hospital que se llama Beth Israel, uno de ahí de la red de hospitales de Boston, que es como, es uno de los padres de la informática médica, de la informática clínica. Y él decía lo que dice la diapositiva, ¿no? Cualquier médico que pueda ser reemplazado por una computadora merece serlo. Y es este miedo que tenemos a que nos quite la chamba. Ya ven que hace como 6 años una persona muy importante en el mundo radiológico dijo que para que los siguientes 6 años ya no se iban a necesitar los radiólogos porque la inteligencia artificial estaba haciendo mejor las interpretaciones que los radiólogos humanos. No, obviamente no se cumplió su profecía porque lo que está ocurriendo es que los radiólogos están utilizando cada vez más la inteligencia artificial como su copiloto, como su ayudante, como su colaborador.
Y esto ya tiene varios años, caray. Este artículo lo publicamos hace más de una década con el doctor Grau en la Facultad de Medicina en el año 2010. Diseñamos un nuevo plan de estudios para meter estos temas como asignaturas obligatorias para todos los estudiantes de medicina. Entonces, por lo menos en la Facultad de Medicina de la UNAM, desde el año 2010, todos los estudiantes para terminar la carrera tienen que tomar un curso de un año de estos temas. Es un curso muy introductorio, ¿no? Pero toca inteligencia artificial, perdón, aprendizaje en línea, el expediente clínico electrónico, el uso de bases de datos digitales, la bioinformática, etcétera. Entonces, también este artículo está gratis de texto completo en la red y aquí describimos el diseño de este currículo que desde su origen se planteó que fuera híbrido, lo que dice ahí el título Blended Learning, ¿no? Entonces, básicamente el aprendizaje híbrido, hay un montón de evidencia que funciona mejor que el aprendizaje presencial solo o el aprendizaje en línea solo. Entonces, reitero, cada vez más esto se está metiendo en las escuelas de medicina y en algunas residencias. Y la explosión de información sobre esto es brutal. Aquí, pues, esto lo hice hace un par de semanas, esta búsqueda en Medline, y pueden ver de ChatGPT, pues en 2022 no había nada, y ahorita ya hay más de 2.600 artículos, y de temas como los que ven ahí en la diapositiva, ¿no? Cómo se desempeña el ChatGPT en el examen norteamericano, en el USMLE, y un montón de artículos, pues, como pueden ver en la diapositiva. Y este es el ejemplo del uso de ChatGPT para responder preguntas del examen norteamericano del United States Medical Licensing Examination. Y pueden ver ahí como la versión más reciente de ChatGPT, que es la 4. Por cierto, esta semana Sam Altman, el presidente de OpenAI, los que crearon ChatGPT, ya anunció que GPT-5 viene en el transcurso de este año, ¿eh? Y cada nueva versión de la plataforma tiene un desempeño cuánticamente mayor a las versiones previas. Entonces, esta del GPT-4 tiene porcentaje de aciertos de alrededor del 86% en exámenes de este tipo, que es más que lo que todos los que estamos aquí sacamos en exámenes difíciles como estos, ¿no? Entonces, por lo menos en términos de reconocer preguntas y identificar la respuesta correcta, tiene un desempeño impresionante. Y algo que salió la semana pasada que sí me dejó con el ojo cuadrado, resulta que estas plataformas, sin ponerles la pregunta, nada más dándoles las opciones de respuesta, elige la respuesta correcta. Entonces eh, esta cuestión de trascender lo que la mente humana no ayudada puede hacer, está siendo cada vez más, pues, digamos, impresionante y para algunos escalofriante. Y reiterando la cantidad de literatura que está saliendo, y empiezan a salir revisiones sistemáticas del tema. Esto es fascinante que a un año de que salga el software, la plataforma, ya hay revisión sistemática del tema, pero como pueden ver en la diapositiva, la mayor parte de estas son preprints. No se han oído hablar del término preprint. En la pandemia era el pan nuestro de cada día. El preprint son los trabajos de investigación que se publican en repositorios, pero que no han pasado el arbitraje por pares de las revistas académicas normales, pues New England, Lancet, British Medical Journal. Entonces, la mayoría son preprints. Se requiere que pasen el arbitraje por pares para alimentar de una manera más sólida la evidencia científica para utilizar esto. Y el segundo tipo de artículos, como pueden ver ahí, son las cartas al editor, que hay un montón de editoriales. Entonces, esto nos trae a la necesidad de evidencia de calidad del tema. Este hombre que ven en la diapositiva se llama Isaac Kohane. Él es un pediatra endocrinólogo. Siempre, ¿a poco no es padre ver pediatras destacando a nivel mundial? Este hombre hizo pediatría, endocrinología y después hizo un doctorado en ciencias de la computación. Fue el jefe de sistemas del Children's Hospital de Boston y actualmente es el director de informática de la Universidad de Harvard. Y él lo invitó el New England a crear una nueva revista que se llama en el New England AI. El primer número es el de enero de este año.
Entonces, tienen varios artículos gratis. Desafortunadamente, como casi todas las revistas importantes, tiene un costo. No hay que convencer a las bibliotecas de que compren la suscripción. Entonces, chéquenlo. Es fascinante la revista. Pero lo que argumentan los editores es que la inteligencia artificial debe de satisfacer los mismos criterios de evidencia clínica que los que se espera de las otras intervenciones clínicas, como los medicamentos, las vacunas, etcétera. Porque nuestros colegas de ciencias de la computación han sido bastante omisos en esto, ¿no? Está ya demostrado, hay varias revisiones que lo analizan. Este, Resulta que los artículos que hacen nuestros colegas de ciencias de la computación adolecen de muchos defectos metodológicos y hay un montón de artículos que hacen que la evidencia final publicada no sea totalmente confiable. Por eso, bienvenida a revistas como esta, que lo que tratan de hacer es tratar de presentarnos evidencia que nos ayude como médicos a utilizar mejor estas plataformas. El, Como pueden ver, esta diapositiva es un preprint de Archive que está en proceso de ser publicado. Lo pongo porque los autores son muy prestigiados, son del Departamento de Informática de Harvard Medical School. Y aquí lo que hicieron fue comparar el uso de ChatGPT con médicos humanos bostonianos para resolver casos médicos muy difíciles. Entonces, el resultado es fascinante porque encontraron que la plataforma, cuando utiliza las dos modalidades, texto e imágenes, supera al ser humano en precisión global diagnóstica, ¿eh? Lo cual no ocurre cuando manejan exclusivamente texto o exclusivamente imágenes. Entonces, esto es muy interesante y dentro de este tipo de artículos lo que están encontrando es que las plataformas nos puede ayudar, como se muestra en la diapositiva del mismo artículo, a explicarme por qué es el diagnóstico. En este caso, la imagen es de lepra y al darle información textual y la imagen hace el diagnóstico de lepra y me explica por qué hace el diagnóstico de lepra más allá del puro reconocimiento visual, como lo que usamos los seres humanos, esto de la heurística de representatividad, ¿no? De que yo veo una imagen y reconozco la imagen de sarampión y hago el diagnóstico. Entonces, las plataformas tienen la capacidad de darnos retroalimentación exactamente de por qué sí es un diagnóstico y por qué no es el otro diagnóstico. Y en un artículo recién publicado en la revista que les comenté del New England, hacen este estudio fascinante. Aquí lo que hacen es comparar el GPT-4 para diagnosticar igual casos clínicos complejos de estos que sacan en el New England, en los case records del Mass General Hospital, ¿no? Que ya ven que son casos de esos perrísimos que es difícil hacer el diagnóstico. Entonces ven que hay una raya vertical que dice adivinar, es lo que sería si le adivináramos. La raya horizontal es el número de respuestas correctas y la raya roja que dice GPT-4, pues fue el desempeño de la plataforma. Entonces encontraron estos autores eh, perdón, europeos, que GPT-4 tiene un mejor desempeño que el 99.98% de una simulación de 10,000 lectores típicos del New England Journal of Medicine. Entonces, obviamente, esos artículos lo que nos están diciendo es que hay mucho camino por andar todavía, pero que lo que son capaces de hacer estas plataformas rebasa con creces a lo que podían hacer la década pasada. Ya lo que es muy interesante es este estudio del llama, esta cuestión de la empatía, ¿no? Aquí lo que hicieron fue comparar las respuestas de los chatbots de inteligencia artificial con respuestas de médicos. Y ven la imagen del lado izquierdo, la calidad de las respuestas en términos técnicos médicos para los pacientes fue como de 3 a 4 veces superior del chatbot que de los médicos. Pero lo que fue más impresionante de este estudio es que a la hora de evaluar la empatía de las respuestas, encontraron que el chatbot era casi 10 veces más empático que el médico en la empatía de las respuestas. Y bueno, dicen algunos colegas, bueno, es que estos eran médicos gringos, que son muy secos, los mexicanos somos mucho más empáticos y este,
nos identificamos con las emociones, pues habrá que ver los estudios hechos en México. Pero por lo pronto, todo parece indicar que estas plataformas son capaces de dar retroalimentación empática tanto a pacientes como a estudiantes y que puede ayudarnos a resolver nuestros grandes problemas. La principal queja de los estudiantes en educación superior es que los profesores no les damos realimentación porque no tenemos tiempo. Y la principal queja de los pacientes es que tampoco tenemos tiempo para ellos y no interactuamos con ellos. Entonces, obviamente esto con la supervisión apropiada puede ser de mucha utilidad. Y este hombre que ven en la diapositiva, los invito a que lo sigan en X, antes Twitter, Eric Topol. Este hombre se ha anticipado mucho a su tiempo en este hermoso libro del 2019. Él hablaba de la medicina profunda, ¿no? Y cómo la medicina profunda tiene estos tres componentes. Uno, la profundidad de la que estamos acostumbrados a oír en todos los congresos médicos a los que vamos, de la profundidad fenotípica que implica el transcriptoma, el proteoma, el metaboloma, el microbioma, el epigenoma, el esposoma, etcétera, 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 que eso ya ahí está, pues, ya llegó para quedarse, hablando de la medicina de precisión y personalizada, pero hace énfasis en que la otra profundidad es la profundidad de la inteligencia artificial. Y el aprendizaje profundo, pues, de estas plataformas puede ayudarnos a formar parte de esta medicina profunda que él llama. Y la tercera profundidad es la profundidad del ser humano, esa que solo somos capaces de dar nosotros, la empatía real de un ser humano con otro, que esa, por lo menos hasta ahorita, es insustituible. Y esto me trae a la necesidad de que tenemos que saber del tema, y empiezan a surgir las propuestas de las competencias para uso de inteligencia artificial para profesionales de la salud. Esta cita de un artículo reciente me encanta porque dice, las herramientas de IA deben verse como un estetoscopio que aumenta tus capacidades diagnósticas y terapéuticas, pero que no debería reemplazar lo que sucede entre tus orejas, ¿no? Y plantea, no voy a entrar en mucho detalle, solamente quiero darles así la vista de pájaro de los modelos que están surgiendo para incluir en los planes de estudio de todas las escuelas de medicina del mundo, esto es de Estados Unidos, de las escuelas norteamericanas, una serie de competencias que ya deben formar parte del bagaje de formación de todos nosotros. Los que ya estudiamos medicina hace muchos años, como somos todos los que estamos aquí, pues lo que tenemos que hacer es ponernos un poquito al día y ahorita veremos algunos puntos de este tema. Y como pueden ver en la diapositiva del lado izquierdo, está ya puesto como una parte absoluta que tenemos que saber algo de esto, lo básico. No tenemos que entender los bits y los bytes, no tenemos que entender la profundidad de las redes neuronales, pero sí tenemos que entender algunas de estas cosas para poder tener diálogos maduros con nuestros pacientes, nuestros colegas, nuestros profesores, etcétera. Y vienen otra serie de cosas que tienen que ver con lo que ya comentamos en las diapositivas anteriores. Y así como en medicina basada en evidencias, llevamos ya muchos años, en eso Mauro ha sido uno de los promotores fuertes en nuestro país, Giordano Gaxiola también, de aprender a leer la literatura médica. Yo empecé a ver lo de medicina basada en evidencia en el 91, cuando salió el concepto. Híjole, pues ya son más de 30 años. Y ahorita yo estoy seguro que la mayor parte de ustedes tiene por lo menos una embarradita de aprender a leer metaanálisis, revisiones sistemáticas, estudios de pruebas diagnósticas, casos y controles, cohortes, etcétera. Pues ahora resulta que también tenemos que empezar a aprender a leer artículos de estos temas. Y ya salieron guías del usuario de la literatura médica. No voy a entrar, no se espanten con la imagen, es nada más para enfatizar que tenemos que aprender a leer artículos de esto que tengan que ver con la medicina, aunque no seamos ingenieros. Hay muchas cosas que recomendar. Este es uno de los que les recomendaría más intensamente. Es un librito chiquito, barato, escrito con una serie de narrativas de Peter Lee. Peter Lee es el vicepresidente de investigación de Microsoft. Es uno de estos científicos de computación geniales, de los que más sabe del tema en el mundo. Y Zach Cohen, que ya se los comenté hace rato. Entonces, en el prólogo y en las introducciones citan a Bill Gates. Y lo que se plantea es que lo que está ocurriendo en el último año
va a ser un cambio tan profundo como el uso de la computadora personal. Recuerdo García Pérez, el doctor Martínez Natera, Ángel Reyes en el Hospital Militar, que eran de los pioneros del uso de la computadora personal en el hospital. Pues ahorita yo creo que la mayor parte de nosotros no podríamos sobrevivir profesionalmente si no utilizamos los equipos de cómputo y el otro cambio paradigmático brutal que fue el Internet. Entonces, esto se plantea como un cambio paradigmático, inclusive de mayor profundidad que la aparición de Internet o de la computadora personal. Obviamente va ligado con el montón de cosas éticas, que es lo que voy a hacer énfasis en los siguientes eh, poquitos minutos que me quedan. Eh, la ciencia, cualquier tecnología, decía Arthur C. Clarke, uno de mis autores favoritos de ciencia ficción, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la ciencia. Caray, como me decía un colega, yo no tengo que saber usar, para poder usar mi teléfono, yo no tengo que saber nada de física, ni de electricidad, ni de informática, ¿no? Yo agarro el teléfono y lo uso. De la misma manera, estas cosas ya están, ya las usamos. Cada vez que ustedes entran a Amazon a comprar, cada vez que entran a su banco, cada vez que entran a Google Maps, están utilizando inteligencia artificial. Lo que pasa es que no la conceptualizamos como tal. Y esto nos trae pues a la parte ética, ¿no? La parte ética, como todo en la vida, no es ni ángel ni demonio, es un espectro muy amplio de actividades éticas. Y lo que sí es un hecho es que ya la UNESCO, ya desde, perdón, desde hace ya 3 años, elaboró esta norma mundial de la ética de la inteligencia artificial que está traducida al español, está gratis también, la pueden descargar. Sugiero que la usen porque esto ya debe de permear todo lo que hacemos en la vida, no nada más en la profesión médica, ¿no? Porque la ética de esto tiene que ver con la manera como nos comunicamos, cómo utilizamos los recursos que tenemos disponibles, cómo enfrentamos el calentamiento global, etcétera, etcétera. Y en este modelo que ven en la diapositiva, planteamos un círculo de efectos cíclicos éticos del uso de inteligencia artificial que tiene 5 brechas. La primera brecha es la brecha de acceso. Algunos de ustedes veo que hay muchos iPhone, ¿no? Cuando entran y se pone iPhone, pues bueno, es que los médicos somos gente privilegiada, tenemos un nivel socioeconómico razonablemente bueno y podemos comprarnos un iPhone, pero la mayor parte de la población del planeta no puede. Entonces hay una brecha de acceso en términos de la calidad de los dispositivos que utilizamos para entrar a Internet y para utilizar estas plataformas. Después hay una brecha de representación porque todo lo que nutre a los grandes modelos de lenguaje o a los modelos masivos de lenguaje eh, tiene asimetrías. Está sesgado a los hombres blancos, a los países más ricos y a los que hablan inglés. O sea, hay una brecha de representación asimétrica donde países como el nuestro estamos subrepresentados. Después está la brecha algorítmica porque la mayor parte de los ingenieros de la computación son hombres. Es una población bastante dominante en términos de masculinidad. Hay bastante misoginia, también eso ya hay muchos estudios que lo documentan. Entonces, los algoritmos que diseñan estas gentes se permean de sus sesgos que ya traen de racismo, de clasismo, de sesgo de género, etcétera, etcétera, y eso está metido en los algoritmos. Y eso no es tan fácil de extraer, ¿no? La siguiente brecha es la brecha de interpretación, porque no todos tenemos el mismo nivel de preparación o de sofisticación intelectual para entender este tipo de cosas. Y la brecha de ciudadanía, que sigue existiendo cada vez más, esta famosa brecha digital que la pandemia la hizo más grande. Y esto nos hace que lo veamos la parte ética con efectos río arriba, los dos primeros que ven a la izquierda, y efectos río abajo, que son los que más duelen desde el punto de vista sociológico. Y quisiera comentar muy brevemente este asunto de los de detectar textos de inteligencia artificial. Esto es cada vez más difícil y surgen cada vez más trabajos de investigación donde documentan que las herramientas que tenemos ahorita se quedan cortas, ¿eh? No, es muy difícil detectar y separar lo que escribe la máquina que lo que escribe un ser humano. Inclusive expertos en lenguaje, como en este artículo lo documentaron. Este artículo lo que hicieron fue
con gentes con doctorado en lingüística que distinguieran lo producido por ChatGPT y lo producido por humanos. Y como pueden ver ahí, la tasa global de identificación positiva pues, está casi como las pruebas rápidas para la influenza perdón, y el COVID, ¿no? Es bastante miserable, ¿no? Entonces, ahí está, es un problema no resuelto y que tiene muchas implicaciones éticas para los derechos intelectuales, los derechos de autor, la originalidad, etcétera, etcétera. Y lo que es más grave también es que parece ser que estas plataformas que hay, que todas son hechas por empresas internacionales que no están en México y que nos vienen a vender aquí, pues, los productos, están sesgados contra las personas que el inglés no es su idioma natal. Este es otro implicación ética brutal, ¿no? Y bueno, no voy a entrar en detalle con esto por obvio de tiempo, pero publiqué recientemente este análisis sobre evaluación, qué pasará con los exámenes. Todavía no sabemos bien a ciencia cierta qué vamos a hacer. No está fácil el reto. Y tiene muchos aspectos éticos también. Y esta foto, sé que estamos en veda electoral, pero bueno, esto es del país del norte. Pues las gentes que son los líderes de esto, los que toman las decisiones, los que deciden para dónde van a caminar estas plataformas, se pueden sentar a platicar con los presidentes de los países más poderosos del mundo. Ninguno de los que estamos aquí tiene acceso ni a Biden, ni a Trump, ni a los presidentes de España, ni de Francia. Y esto lo digo porque algunas de estas gentes, como los dos que pueden ver ahí, caray, pues serán muy brillantes, pero de inteligencia emocional y de sensibilidad social tienen números negativos. Yo sigo esperando la pelea que se iban a aventar a golpes estos dos personajes en Las Vegas, que a la mera hora no ocurrió, pero estos son los que toman las decisiones. Y resulta que la industria, las grandes empresas, como pueden ver en la diapositiva, la mayor parte de las gentes que están egresando con doctorado en inteligencia artificial son contratadas por la industria. No hay manera que los sistemas de salud públicos, los hospitales públicos y las universidades públicas le lleguemos al precio de los sueldos que paga la industria de las prestaciones. Entonces, esto va a agravar el problema porque vamos a tener una necesidad mayor y no tenemos las personas que saben hacer esto. Ya termino en 5 minutos. Esta parte de las alucinaciones, seguramente han oído, los chatbots generan mentiras y las dicen con mucha asertividad. Y como viene en esta gráfica, ustedes ven en esta gráfica el porcentaje de estar correcto, de decir la verdad. Resulta que ChatGPT, como pueden ver en la parte de la izquierda del recuadro, puede estar 100% equivocado, totalmente equivocado, pero ser muy asertivo. Y existe un sesgo en los seres humanos en los que sobreestimamos el valor de las cosas que salen de la tecnología, ¿no? Entonces, esto es para tomarlo en cuenta, ¿eh? Y la cuestión de la creatividad es algo que seguimos pensando que es privativo de nosotros, pero resulta que en este estudio y en otros que están saliendo, documentan que las plataformas pueden ser tan creativas o más que los seres humanos evaluados con instrumentos para medir la creatividad. Del lado derecho, parece ser que los humanos con mejor desempeño en creatividad siguen siendo superiores a las plataformas, pero como ven, ya la diferencia no es mucha, ¿no? Entonces, esto me trae pues a la necesidad de absorber la literatura de esto. Esto salió también hace pocos meses. Resulta que comparan ya en escenarios laborales el impacto de utilizar inteligencia artificial generativa o no, y estos investigadores de Harvard y de Filadelfia encontraron que las gentes que usaban inteligencia artificial terminaban más tareas, terminaban más rápido y producían muchos más resultados de mejor calidad que los que no lo usaban. Y es fascinante que empezaron a identificar dos grandes grupos de poblaciones. Una, los que llamaron centauros, aquellos que utilizan la inteligencia artificial de manera bastante separadita, ¿no? Yo hago lo humano mío y esto lo hace la inteligencia artificial. Pero empezaron a detectar gentes, sobre todo los más jóvenes, que empiezan a utilizar esto como ellos le etiquetaron como cyborgs, en donde ya es difícil separar qué tanto hizo la plataforma y qué tanto hizo el ser humano, porque ya forma parte de su paisaje.
Así como la electricidad para nosotros es parte del paisaje, como el oxígeno está en el aire que respiramos si no lo conceptualizamos, así para las profesionistas jóvenes se está convirtiendo en parte del paisaje laboral. Y Ethan Molly, que es uno de los investigadores más importantes del tema en el mundo, está en la Universidad de Pensilvania. Sugiero también que lo sigan en X, antes Twitter. Él nos dice que tenemos que entrarle, ¿me entiendes? La interacción con las plataformas en términos de la calidad de los prompts. El prompt es lo que uno le dice a la plataforma, ¿no? Mientras mejor lo hagas, como dice el dicho, en la manera de pedir está el dar, mejor es el resultado que obtienes. Y ya para terminar, quisiera puntualizar algo que hemos hecho en la UNAM en los últimos meses. Ahí está el señor rector, el doctor Leonardo Lomelí. Hace unos meses se creó este grupo de trabajo de UNAM sobre inteligencia artificial generativa específicamente para los temas educativos. Y los colegas que están ahí conmigo son ingenieros en computación, filósofos, geógrafos, programadores, psicólogos, etcétera. Es la única manera, pues, de enfrentar esto de manera inter y transdisciplinaria. Creamos este curso, es un curso masivo abierto en línea, un MOOC en la plataforma de Coursera sobre el uso de inteligencia artificial generativa en el aula. Ahí está, ya está disponible, lo puede utilizar cualquiera. Y en octubre tuvimos una jornada con cerca de 1,000 asistentes exclusivamente para la UNAM en esa época sobre todos estos temas. Ya todos los videos, todo el material que se juntó en esa jornada ya está libre de acceso abierto. Si entran a la liga, lo pueden checar. Hay mucho material que incluye recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial generativa en la docencia, que lo escribimos en este grupo de trabajo. Y en la dependencia donde trabajo, escribimos este pequeño libro de más de 120 páginas sobre aplicaciones de inteligencia artificial generativa en docencia, que es gratuito, de acceso abierto, lo pueden descargar. Ojalá nos ayuden a difundirlo y a utilizarlo. Ya llegó, no la podemos apagar, pues ahora hay que usarla. Y hay que tenerle miedo, pero no tanto, ¿no? Hace unos meses salió esto de que equiparaban el riesgo de esto a la pandemia o la guerra nuclear, y esta declaración la firmó inclusive Sam Altman, el CEO de OpenAI, los que hicieron ChatGPT. Pero pues no, más bien hay que tener cautela, reconocerla como un área de hipérbole y de sobreventa, porque ahorita las empresas, las 5 grandes tecnológicas del mundo que tienen el mercado prácticamente copado, pues obviamente exageran las cosas que puede hacer ahorita, ¿eh? También hay que discutir en términos de sus limitaciones absolutas, porque eh, la inteligencia no está nada más en el cerebro. Los seres humanos tenemos la inteligencia en el cerebro, tenemos un sistema nervioso central, pero tenemos un sistema periférico. Y como se llama, en inglés le llaman embodied, incorporado, encarnado, la manera como nuestra inteligencia interactúa con el contexto depende de nuestros órganos de los sentidos y de lo que hacemos con nuestro aparato locomotor, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta las limitaciones. Puede generar muchos daños sociales y aumenta la brecha digital. Y hay que reconocer la naturaleza ideológica de los debates, como ahorita en política, cada vez que habla de cualquier tema, en cualquier argumento que pongas, va permeado de tu propia epistemología, ¿no? Y reconocer los costos ambientales y ecológicos, esto consume un montón de energía. Para crear una plataforma de estas se requiere la energía que consume toda la ciudad de Nueva York en un mes. Entonces, esto tiene costos que las empresas no nos lo están diciendo y que en el calentamiento global actual hay que tomarlos en cuenta. Entonces, tiene este lado oscuro en la editorial que está puesta en la diapositiva. Analicé algunas de estas cosas que debe de preocuparnos y ocuparnos. Y quisiera terminar con esto. La inteligencia debe ser aumentada más que artificial, y es mejor usar el término. El problema es que ya se quedó lo de artificial, eso ya no hay manera de sacarlo de la jerga de los medios, pero veámoslo como médicos, como un copiloto que nos ayuda. Y este es Peter Lee, el autor del libro que les comenté hace rato, y él dice en el libro algo que es muy cierto: para realmente entenderla, la tienes que usar y tienes que vivir con ella. Me he topado con un montón de gente que dice, esto no sirve, pero no la usan. Entonces, si no la usan, ¿cómo sabes que no sirve? O si la usas así de manera muy superficial, como cuando usábamos las computadoras al principio, ay, no, esto no es para mí, ¿no? Hay que echarse un clavado
en la parte un poquito más honda de la alberca. Entonces, ya la nueva ChatGPT genera imágenes desde hace ya varios meses. Le pedí que mostrara las implicaciones éticas de la inteligencia artificial en educación médica y me sacó esto y no me gustó y le dije, ChatGPT, la ética es más que el puro cerebro. Entonces me sacó esto que tampoco me gustó mucho, pero ya pone el balance de un corazoncito con la parte técnica de la medicina. Y al final del día tenemos que predicar con el ejemplo, como dijo Emerson, lo que es habla tan fuerte que no puedo oír lo que dices. Y termino con esta imagen de Remedios Varo, que seguramente han visto, de su obra Encuentro. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, sabe qué tanto sabe de esto, ¿no? Véanse a sí mismos, veamos qué necesitamos, hagamos el esfuerzo por profesionalizarlos en el tema para de esta manera aplicarlo. Y con esto termino, Mauro. Creo que sí, todavía tenemos unos minutos para preguntas. Estoy a la orden. Entonces, no sé si haya esté por ahí. Ahí está. Ok, Melchor, muchas gracias. Si quieren alguna pregunta, si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo ya sea a través del chat o levantando la mano. Mauro, Sí, Luz. una pregunta, pues como siempre, Melchor, muchas gracias por toda la información. Nos quedamos siempre, yo me quedo muy corta para comprender todo esto en una sola plática. Y una pregunta que yo te haría sería para las mejores preguntas o la forma en la de que pregunta es la respuesta. Igual que se hace para la búsqueda de los artículos o de cierta información, hay una fórmula especial para hacerlas en inteligencia aumentada. Sí, gracias, Luz. Entonces, nada más aquí estoy subiendo en el chat la presentación PDF para que todos la puedan descargar, ¿no? Pues ahí está el PDF con todas las ligas, etcétera. Fíjate que hace unos meses, a principios del año, se hablaba inclusive de una nueva profesión que le llamaban la ingeniería de prompts y estaban estimando que los salarios de estas gentes iban a ser, pues, altísimos, ¿no? De más de $300,000, una cosa así. Resulta que parece ser que no es así. Uno le puede pedir a la misma plataforma que te ayude a mejorar tus prompts, la manera como le preguntas. El mismo Peter Lee en el libro que les comenté de Peter Lee y de Isaac Kuhan, en las narrativas narran como novela cómo la interacción con la plataforma hace que vayas agarrándole cariño, ¿no? Y que le empieces a hablar de tú, y que le empieces a dar las gracias, y que le empieces a decir buenos días, ¿no? Que algunos lo pueden ver medio patológico, ¿no? Pero el hecho es que la plataforma te responde con amabilidad, ¿no? Y yo lo que diría es, el mismo Ethan Mollick tiene artículos de cómo hacer buenos prompts. Básicamente depende de lo que tú quieras saber, ¿no? Así como en medicina basada en evidencia, si yo quiero saber cuál es el efecto de un tratamiento para el COVID, y yo quiero buscar metaanálisis, ensayos controlados con asignación al azar, aquí, si yo lo que quiero saber es, por ejemplo, tuve de invitados unos canadienses hace unos meses y le pregunté a la plataforma, ¿me puedes ayudar a generar una serie de cosas turísticas en el sur de la Ciudad de México para una pareja canadiense que está en los 60s y me hizo una guía de turismo padrísima, que es mucho más difícil. Tú entras a Google y le pones cosas de turismo y te salen 1 millón de anuncios. Entonces, a lo que voy, pues, Luces, depende de lo que tú quieras hacer, la profundidad de la pregunta, pero como con Medline, que haces una búsqueda en Medline y encuentras muchos artículos, entonces refinas la búsqueda y encuentras mejores artículos. Aquí igual, como la foto que les pasé al final de la imagen, no me gustó el dibujo que pintó del cerebro y la ética. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? No me gustó porque yo creo que la ética es más que pura cerebralidad y me hizo otra imagen. Entonces eso implica pues interacción iterativa con las plataformas para ir puliéndose, ¿no? Es lo que yo diría, ¿no? Déjame ver. Está el doctor Guillermo Janowski, que tiene una pregunta.
Adelante, Guillermo, mientras veo ¿Cómo las está, decisiones. doctor Melchor? Me da mucho gusto saludarlo y gracias por aceptar la invitación de platicar de este tema tan de actualidad. Básicamente quería comentarle si se ha dado cuenta que en algún momento dado todos estos algoritmos de pronto empiezan a darte la información, pareciera que tal como tú la quieres oír, como que pierde un poquito el sentido de crítica, del cuestionamiento de, por ejemplo, de una postura en respecto a una opción terapéutica o respecto a una toma de decisión y se va mucho con el algoritmo como tú se lo planteaste, como para darte la información como tú la quieres oír y no necesariamente con un escrutinio, digamos, imparcial, ¿no? De los pros y los contras que esto tiene. No sé si usted ha notado esto y de alguna manera qué implicaciones tiene de que probablemente estemos viendo algoritmos de lo que nosotros queremos escuchar más que de lo que finalmente está en la, digamos, en la balanza Ok, como alternativa. Es mi muy pregunta. bien, gracias, Guillermo. Estoy viendo también las del chat, ahorita responderé algunas. Pues fíjate que ha sido esta paradoja de que muchos critican a Sal Altman de que sacó ChatGPT 3.5 en noviembre del 2022 sin haberlo probado lo suficiente y que se convirtió como, nos agarró a toda la humanidad como de los conejillos de Indias, ¿no? Para perfeccionar la plataforma. Entonces empezaron a surgir todas estas cosas del miedo a los algoritmos racistas, misóginos, etcétera. Entonces, ha tenido el efecto adverso de que hay mucha gente que dice que ahora las nuevas versiones son más tontas, son más vainilla, más bland, más no se quieren meter en controversias. Entonces, sientes que te dicen lo que quieres oír. Yo ahí lo que diría es, me da tristeza que estemos en manos de estas gentes que les vale gorro la humanidad y que les vale gorro los países como el nuestro, etcétera, pero son los que están tomando las decisiones, ¿no? Entonces, el punto es, usémoslas y saquémosle el mayor jugo posible. Sí se puede trascender esto, si tú le puedes decir, quiero que me contestes con controversias, quiero que me des opiniones encontradas, y sí lo puede hacer, ¿no? Lo que sí ha sido medio frustrante es que hace unos meses me daba opiniones que pudieran ser más controversiales y ahorita dice, eso no me puedo meter porque puedo lastimar los sentimientos de alguien, ¿no? Y ahorita, la semana pasada en la UNAM, algunos de mis detractores pegaron fotos mías en varios lugares de la UNAM poniendo que yo era violento de género, militar, acoso laboral, etcétera. Este, entonces, y me acusaron de violencia epistemológica, ¿no? Entonces, nada más por pedirle a una persona que por favor se limitara al tiempo que tenía de su intervención, ¿no? Entonces, estamos en un mundo de piel súper sensible. Las grandes empresas están muy sensibles, pues, a programar las plataformas para no ofender a la gente. Entonces, ahí estamos en ese ir y venir. Ojalá que las nuevas regulaciones no inhiban la innovación para que podamos seguir teniendo cuestiones muy controversiales. Ahí está, pues, es como un péndulo que sigue moviéndose y que está buscando su justo medio, ¿no? A No ver, sé, Melchor, Mario, sí. tengo una pregunta, mira. Pues le pregunté a ChatGPT que actuara como coordinador profesional de una mesa redonda de inteligencia artificial y que me sacara 10 preguntas de su utilidad en medicina y en educación. Y me pone una. ¿Cuáles son los retos y oportunidades más significativos que enfrenta la integración de la inteligencia artificial en la práctica clínica actual? Ujú. Ok. Pues, híjole, es que ya estoy viendo el reloj, ya estamos casi en el tiempo. No, Yo no lo te que diría, preocupes, no hay problema. yo lo que diría es, las grandes empresas que son Microsoft, ya ven que Microsoft le ha metido aproximadamente 10 billones de dólares a OpenAI. 10 billones de dólares es el presupuesto completito de toda la UNAM de 3 años. Entonces,
ese dinero ninguna de nuestras instituciones lo puede meter a invertirle para esto. Entonces tenemos que ser pues consumidores educados, ¿no? Igual que con los metaanálisis y con Medline, no tenemos el Medline mexicano, pues usamos el Medline gringo. Entonces, utilizar esto y sacarle jugo. Yo lo que sí te puedo decir es que en el último año me he hecho usuario de esto para todo. Lo tengo siempre prendido. Tengo que dar una conferencia pasado mañana en CONASEM. Ahí no sé si va a estar Guillermo, algunos de estos, porque ya me designaron vocal de CONASEM por la Academia de Medicina y he estado tan abrumado que no he tenido tiempo. Ya le pedí que me ayudara a hacer las diapositivas, me dio muy buenos tips. Entonces ya tengo el borrador de mi presentación para pasado mañana, auxiliado por la inteligencia artificial, ¿me entiendes? Entonces, para prácticamente cualquier pregunta, yo ya le pido consejo. A veces me dice puras tonterías y pues no le hago caso. A veces me dice cosas muy interesantes que no se me hubieran ocurrido. Entonces, pues ahí está, ¿no? Yo creo que así como ahorita tú le preguntaste, pues todos le podemos preguntar, ¿no? Y como ya está la aplicación para el celular, pues la puedes, y además ya habla. Ahora ya le puedes hacer las preguntas verbalmente y te puede leer la respuesta, te puede decir las respuestas de manera verbal, ¿no? Ya puedes escoger inclusive la voz en la que quieres que te responda. Pues forma parte de nuestro paisaje. Híjole, déjame ver, es Bueno, que viene lo de los tiempos de consulta, ¿cómo ves? a ver, está bien, responde. Pues Si tienes otras preguntas, rápidamente. adelante. Sí, no hay problema. Sí, mira, si habla de que en qué tiempo se calcula que los médicos serán reemplazados por un robot, yo creo que nunca, ¿no? Lo que sí es un hecho, hay por ahí un metaanálisis muy bonito y triste de los tiempos que le dedicamos los médicos a los pacientes en todo el mundo. En el metaanálisis no incluyeron a México por alguna razón, ¿no? Pero el tiempo promedio en todo el mundo es de 3 minutos y medio de consulta. 3 minutos y medio es imposible que un médico que atiende a una paciente con cáncer, Alzheimer, epilepsia, diabetes, asma, realmente le puedes decir todo lo que le tienes que decir. Entonces, y en algunos países era de minuto y medio. El punto, pues, es que no nos van a reemplazar, pero sí se pueden convertir en un copiloto que te ayuden a que los pacientes reciban información, que obviamente tiene que ser con supervisión médica. La diferencia de lo que hacemos en medicina es que lo que hacemos en medicina, pues puede matar al paciente. Entonces, todo tiene que ser supervisado por el médico, pero le puedes elaborar instrucciones de alta para pacientes de apendicectomía, para pacientes de rinoplastía, criptorquidia, circuncisión, y que te escriba las instrucciones de alta a un nivel de gente que no estudió la secundaria, la primaria o para profesionistas, y lo hace de una manera mucho mejor que lo que podríamos hacer. Las cartas de consentimiento informado, las últimas que he hecho, las hemos hechas con la plataforma y las hace 1000 veces mejor que los machotes que luego te encuentres en internet, ¿no? Entonces, este, regresando pues al tiempo, no nos van a reemplazar, pero lo que sí es un hecho la inteligencia artificial no va a reemplazar a los humanos en la cosa laboral, pero los humanos que la usen bien van a reemplazar a los humanos que no la usen. Eso sí, como las últimas diapositivas que les pasé, es parte del hecho, ¿no? Y Bueno, déjame ver alguna otra. Ahí está. Bueno, que le preguntan a la IA de ti. Es complicado. Ya ven que el año pasado salió un artículo en el New York Times de una editorial que se hizo muy viral porque el chat GPT de Microsoft le dijo al autor que se divorciara de su esposa y que mejor se enamorara de ella, de la plataforma, ¿no? Entonces ahí como que le dio miedo y dije, ay, esto qué, ya adquiere conciencia, ¿no? Entonces, es parte del show que nos está tocando vivir ahorita. Yo lo que les diría después de todo el rollo que les eché, y sé que fue mucha información, pues métanse a la parte bajita de la alberca, pero métanse a la alberca, porque si no la brecha va a ser cada vez mayor entre los estudiantes de medicina que empiezan ahorita a estudiar y que esto lo vean desde el primer año, versus nosotros, ¿no? Lo que apenas lo estamos aprendiendo en etapas más tardías de nuestra vida, ¿no? Muy bien, Mauro, pues bueno. No, ahí Melchor, ya. te agradecemos como siempre una brillante ponencia y, perdón.
Bueno, una brillante ponencia y muchas gracias. Y muchas gracias a todos los asistentes con nuestra primera ponencia. El próximo mes vamos a tener presentación de 2 trabajos de investigación. Esperamos contar con su asistencia nuevamente. Tuvimos 90 asistentes, Melchor. Sabíamos Muy que iba a bien. ser todo un éxito. Muchas gracias. Buenas Pues noches a gracias. todos.